Buenas noches, jóvenes estudiantes. En la asignatura de base de datos no estructuradas, veremos el tema de características de la Big Data. Esto con la finalidad o con el objetivo de conocer e identificar las características de la Big Data. Iniciaremos con el concepto de la Big Data. Está formado por conjunto de datos de mayor tamaño y más complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional sencillamente no los puede gestionar, no los puede administrar. La primera característica de la Big Data es el volumen de información, que se refiere a la cantidad de datos que son generados cada segundo, minuto o días en nuestro entorno. Es la característica más asociada a la Big Data, ya que hace referencia a cantidades masivas de datos que se almacenan con la finalidad de procesar dicha información, transformando los datos en acciones. Otra característica es la velocidad de los datos, que se refiere a los datos en movimiento, a las constantes interconexiones que realizamos, es decir, a la rapidez en la que son creados, almacenados y procesados en tiempo real. Para los procesos en los que el tiempo resulta fundamental, tales como la detección de un fraude en una transacción bancaria o la monitorización de un evento en redes sociales, estos tipos de datos deben estudiarse en tiempo real para que resulten útiles para el negocio y se consigan conclusiones efectivas. Otra característica es la variedad de los datos, que se refiere a las formas, tipos y fuentes en las que se registran los datos. Estos datos pueden ser estructurados, lo que conocemos como enteros, booleanos, chars, string, y fácil de gestionar como las bases de datos, o datos no estructurados, entre los que se incluyen los documentos de texto, correos electrónicos, datos de algunos sensores, audios, videos o imágenes que tenemos en nuestros dispositivos móviles, hasta publicaciones de nuestros perfiles de redes sociales, artículos que leemos en blogs, las secuencias de clic que hacemos en una misma página, formularios de registro e infinidad de acciones más que realizamos desde nuestro smartphone, nuestra tablet o nuestra computadora o ordenador. La siguiente sería la veracidad de los datos. Nos referimos a la incertidumbre de esos datos, es decir, el grado de fiabilidad de la información recibida. Es necesario invertir tiempo para conseguir datos de calidad, aplicando soluciones y métodos que pueden eliminar datos impredecibles, que pueden surgir como datos económicos, comportamientos de consumidores que pueden influir en las decisiones de alguna compra, así como la necesidad de explorar y planificar la incertidumbre es un reto de la Big Data que está al orden del día en las compañías dedicadas al análisis de datos. ¿Sí? La siguiente característica es la viabilidad de esos datos. Se trata de la capacidad que tienen las compañías en generar un uso eficaz de gran volumen de datos que manejan. Ya no se trata nada más de almacenar, sino ahora vamos a ver cómo generar un uso eficaz y eficiente de esos datos. Como decir, una empresa inteligente analiza, selecciona y monitoriza la información con el fin de conocer mejor el mercado en el que opera, a sus clientes y diseñar estrategias eficaces para su mejor funcionamiento. Es necesario filtrar a través de esta información y seleccionar cuidadosamente los atributos y factores que son capaces de predecir los resultados más que interesan a las empresas. Visualización. Nos referimos al modo en que los datos son presentados. Una vez que los datos son procesados, los datos están en tablas o en hojas de cálculo. Necesitamos representarlos visualmente de manera que sean legibles y accesibles para encontrar patrones y claves ocultas en el tema a investigar. Para que los datos sean comprendidos, existen herramientas de visualización que nos ayudan a comprender los datos gráficamente y en perspectiva conceptual. Digamos un ejemplo, si yo tengo en una empresa listado de todos los empleados de una empresa que tiene 500, 1000 o más empleados, puedo yo tomar esta información y generar una gráfica que va a ser más fácil entender y comprender a estar viendo
filas de cada uno de los registros de las edades de los trabajadores, ¿sí? Una última característica de la Big Data son el valor de los datos. El valor, el dato como tal no es un valor, ¿sí? O tampoco tiene valor por el mero hecho de estar recopilando información o almacenar gran cantidad de información. El valor se obtiene de datos que se transforman en información. Esta a su vez se convierte en conocimiento y en este es la acción o decisión que realizamos con esa información. El valor de los datos está en que sean accionables, es decir, que los responsables de las empresas que manipulan estos datos puedan tomar una decisión en base a esos datos. Por ejemplo, una publicación en una red social que gracias al uso de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural pueden medir el sentimiento positivo o negativo con la ayuda de un algoritmo de análisis de redes sociales o herramientas que permitan obtener esto, es decir, esa información. Gracias jóvenes, por hoy ha sido todo. Estamos en contacto. Buenas noches.